¿Qué tal? Videotutorial número 34 del curso de creación de aplicaciones dinámicas web, en el que vamos a ver las sesiones de control en PHP. En los videotutoriales anteriores hemos creado nuestro primer gran proyecto, complejo y bien estructurado, y en él una de las partes básicas, como prácticamente en cualquier aplicación, es poder mantener un control sobre el usuario que está usando la aplicación, garantizando al mismo tiempo su confidencialidad y salvaguardando sus datos de cualquier cracker que quisiera acceder a ellos. Este es uno de los temas más importantes que ha interesado en los últimos años a todos los creadores de sitios web. Si observas, desde que entramos en una aplicación dinámica, pues por ejemplo, como estamos en este curso viendo las creadas con PHP y MySQL, la que vimos en los anteriores tutoriales, o cualquiera de las aplicaciones de ese tipo ya estandarizadas, como puede ser el PHP Nuke o otras similares, desde que nos logueamos, la aplicación va a usar un sistema para seguir nuestro rastro y saber en cada momento que estamos autentificados para poder llevar a cabo las acciones y que no sea necesario tener que estarlo preguntando constantemente cada vez que cambiemos de página de usuario. Es justo eso lo que vamos a ver en este videotutorial, en el que discutiremos la funcionalidad de las sesiones de control en PHP. Ves aquí un resumen de los temas que desarrollaremos en lo que queda del videotutorial. Empezaremos explicando lo que son las sesiones de control. Veremos qué son y cómo y para qué se usan las cookies, cómo tenemos que configurar una sesión, veremos como siempre algún ejemplo práctico, veremos lo que son las variables de sesión y todo lo relacionado con las sesiones y la autentificación de los usuarios. Veremos algún ejemplo práctico y volveremos también sobre la aplicación ya creada para ver de qué forma esto que ya abordamos en los videotutoriales sobre la aplicación, pero ya dijimos en aquel momento que alguno de los temas profundizaríamos en él. Pues vamos ahora a ello justo. Y empezamos, por tanto, explicando lo que es una sesión de control. Puede que hayas oído decir que HTTP es un protocolo de lo que se denomina en inglés stateless y que podríamos resumir diciendo que no tiene un modo preconstruido de mantener el recuerdo, la pista de los hechos anteriores del usuario que está en una página web determinada. En HTTP no podemos saber en qué páginas ha estado antes. Lo que quiere decir es que cuando un usuario pide una página y luego otra en HTTP, este protocolo no cuenta con ningún sistema para indicarnos cuáles son las páginas que ese usuario ha visitado. Pues el objetivo de la sesión de control es justo solucionar esto. La idea de una sesión de control es ser capaz de seguir a un usuario durante una sesión de un sitio web completa. Si podemos hacer esto, podemos de modo fácil, después de que un usuario se identifique al hacer login en la aplicación, a partir de ese momento guardar la pista de su actividad y mostrarle los contenidos de acuerdo a su nivel de autorización o preferencias personales. Por tanto, podemos seguir el comportamiento de ese usuario en concreto. En anteriores versiones de PHP la sesión de control era soportada vía PHP Lib, la librería base PHP, que sigue siendo aún en la actualidad una herramienta útil que puede tener utilidad en determinadas circunstancias. Pero desde la versión 4 y también desde luego en la 5, PHP incluye funciones de sesión de control propias sin tener que acceder a una librería externa. Son similares a las de PHP Lib, aunque PHP Lib ofrece alguna funcionalidad extra que puede hacer necesario en algunos casos seguirlo usando. Vamos a empezar por intentar explicar de forma clara cuál es la funcionalidad de una sesión básica. Las sesiones en PHP siempre están conducidas por una única ID de sesión.
Se trata de un número aleatorio y criptográfico. Y este ID de sesión es generado por PHP y almacenado en el lado del cliente por el tiempo de vida mientras que dure la sesión. Y puede ser o bien almacenado en el ordenador de un usuario vía lo que se conoce normalmente como cookies, o bien pasado a través de la URL. Por tanto, cuando se crea una sesión de control, se le da un número ID, el ID de la sesión, que es como si fuera el carnet de identidad, el identificador de esa sesión, y que se mantiene durante el tiempo en el que el usuario mantenga creada esa sesión. Y esa ID de sesión actúa a su vez como una clave que nos permite registrar las distintas variables particulares, que también son llamadas variables de sesión. Y los contenidos de estas variables de sesión, que sí que contienen información que puede ser crítica del usuario, se almacenan en el servidor, no en el cliente. Lo único que se puede ver desde el cliente es el ID de sesión, y por tanto esa es la única información visible a la que se podría acceder. Y a través de esa sesión ID, siempre que sea visible, bien a través de una cookie, como decíamos, o de una URL, se puede acceder a las variables de sesión almacenadas en el servidor para la sesión que está teniendo lugar. Por defecto, las variables de sesión son almacenadas en archivos planos en el servidor. Podemos cambiar eso y usar también una base de datos donde podríamos introducir esa información, aunque tendríamos que escribir nuestras propias funciones. Lo veremos al hablar de cómo configurar las sesiones de control más adelante. Como decíamos, el ID de la sesión puede almacenarse de dos modos distintos. Con toda seguridad, he entrado en la página para que lo veas, has visto en muchos casos cuando se almacena mediante un string de datos que son dentro de la URL. Aquí puedes ver un ejemplo de ese tipo en el cual nos indica la información mediante este string dentro de la propia URL. Mientras que por su parte las cookies son una solución diferente al problema de preservar el estado a lo largo de un número de movimientos en la página, manteniendo una URL limpia. Vemos entonces lo que son las cookies. Si tuviéramos que definirlo, una cookie es un pequeño trozo de información que el script puede almacenar en el lado del cliente. Podemos configurar una cookie en la máquina de un usuario enviando una cabecera HTTP conteniendo datos en un formulario del tipo que aquí podemos ver. De este modo creamos una cookie a la que llamamos nombre y este será su valor. Los otros parámetros, como ya dijimos en otras ocasiones entre corchetes, son opcionales. El campo Spires configura una fecha después de la cual las cookies ya no se mantendrían más. Ten en cuenta que si no existe esta fecha de expiración, si no la configuramos, la cookie se mantendrá efectiva, seguirá siendo permanentemente activa, al menos hasta que sea borrada manualmente por el usuario. También opcionales, la ruta y el dominio juntas pueden servirnos para especificar la dirección URL o las URLs para las cuales las cookies van a ser relevantes, tener una función. Y si usamos la palabra clave secure, nos garantiza que la cookie no se enviará nunca a través de una conexión HTTP plana, lo cual libera ese problema. Una vez creada una cookie, cuando un navegador conecta una URL, lo primero que hace es buscar las cookies almacenadas localmente en la máquina del visitante. Si no hay ninguna cookie relevante para esa URL a la que se está conectando, entonces se transmite esa información de vuelta al servidor. Veamos cómo configurar cookies en PHP, cosa que podemos hacer manualmente mediante el uso de la función que aquí puedes ver, setCookie.
ahí la tienes, y que tiene el prototipo que aquí ves. Y si observas, los parámetros se corresponden exactamente con los de la cabecera de la cookie que mencionamos hace un momento: el nombre, valor, la fecha de expiración, la ruta y el dominio, y también el uso o no de secure. De este modo, si configuramos una cookie, como vemos aquí, con set cookie y el nombre mi cookie y un valor, cuando el usuario visite la siguiente página de nuestro sitio o recargue la página actual, tendremos acceso a una variable que se llamará mi cookie y que contiene el valor aquí indicado. Variable a la que podemos acceder también vía http cookie vars y entre corchetes el nombre de mi cookie, el nombre que le demos a la cookie. Un modo para poder borrar una cookie mediante el uso también de la misma función setCookie, pasándole como argumentos el mismo nombre de la variable pero sin ningún valor. Si aparte del valor configuramos la cookie con otros parámetros, los indicados como puede ser las URLs específicas en las que va a actuar o la fecha de expiración, puede que sea necesario enviar también esos datos, esos argumentos, para poder borrar la cookie. Vamos a ver entonces cómo podemos usar cookies junto con las sesiones de control. Para empezar, hay que decir que las cookies siguen planteando algunos problemas. Por ejemplo, algunos navegadores no aceptan cookies y, incluso mayor problema, algunos usuarios puede que tengan desactivadas las cookies en su navegador. Esto es una de las razones por la cual las sesiones en PHP usan un método dual, cookies URL, del que hablaremos en un momento. Para empezar, debemos decir que aunque, como acabamos de explicar, las cookies pueden crearse manualmente, cuando estamos usando sesiones en PHP no tenemos por qué configurar manualmente esas cookies. Las funciones de sesión ya se ocupan de hacer eso por nosotros. En cualquier momento podemos usar la función sesión getCookieParams para ver los contenidos de la cookie configurada o de las cookies configuradas por la sesión de control. Nos devuelve un array asociativo conteniendo los elementos del tiempo de vida, la ruta y el dominio. Y también podemos utilizar sesión setCookieParams para configurar esos parámetros de la cookie de sesión, indicándole un tiempo de vida, la ruta y el dominio. Si quieres leer más sobre cookies, puedes, por ejemplo, consultar las especificaciones en el sitio de Netscape, donde tenemos una información más en profundidad del tema. Vamos a ver ahora cómo podemos almacenar la ID de las sesiones. En inglés sesión ID, de ahí que se utilicen las iniciales SID para referirnos a la ID de una sesión. PHP usará siempre las cookies por defecto con las sesiones y, si es posible, configurará una cookie para almacenar la ID de la sesión, la SID. El otro método que podemos usar es añadir la ID de sesión a una URL. Podemos configurar esto para que ocurra automáticamente, pero para ello tenemos que configurarlo dentro del archivo php-ini. Archivo que se encuentra dentro de Windows si usas este sistema operativo, que se crea cuando instalamos el PHP, y donde está definida la configuración y modo de compilación del sistema de programación. Aquí tenemos dentro de ese archivo el lugar donde configurar la sesión useTrans SID, de ID de sesión. Podemos estar
como 0, por lo tanto por defecto aparece desactivada. Podemos activarla indicándola aquí como 1 y a partir de ese momento ya se compilará automáticamente el pasar la ID directamente a la URL. Y alternativamente también podemos manualmente embeber la sesión mediante un enlace para que sea pasado a la URL. La sesión ID SID es almacenada en la constante SID. Para pasarlo manualmente de este modo tenemos que añadirlo al final del enlace, de modo similar a como se hace con los parámetros GET. En general es más sencillo hacerlo habilitando transit en PHP ini siempre que sea posible hacerlo. Pues una vez explicado lo que es una sesión de control, lo que es una cookie, lo que son las variables de sesión, cómo usar cookies con las sesiones y cómo almacenar la ID de una sesión, todo ello de momento en teoría, vamos a seguir viendo cómo podemos implementar, cómo podemos poner en marcha, llevar a la práctica una sesión sencilla. Y aquí vemos resumidos los pasos básicos para usar una sesión. Son empezar la sesión, registrar las variables de la sesión, usar las variables de la sesión y desregistrar o desregistrar, no es una palabra que no existe en castellano, pero cuando algo deja de estar registrado, como tendríamos que decirlo, pues si no existe lo tendremos que decir así, desregistrar las variables y destruir la sesión. Estos son los pasos que se siguen en cualquier sesión de control, pero desde luego no necesariamente tienen que pasarse todos, tienen que llevarse a cabo todos dentro del mismo script, y algunos de ellos puede que pasen en más de un script, pueden pasar en varios scripts. Hablaremos de cada uno de ellos ahora por turno, intentando explicarlo un poco más en profundidad. Y paso a paso, antes de que podamos utilizar ninguna de las funcionalidades que nos permite una sesión, lo primero que tenemos que hacer es empezar una sesión. Existen 3 modos diferentes en que podemos hacer esto, en que podemos iniciar una sesión. El primero y más sencillo de los 3 es empezar el script con una llamada a la función session start. Me imagino que lo recordarás, lo utilizamos en bastantes de los scripts en la aplicación que creamos en los anteriores videotutoriales. Vemos aquí, bueno, en primer lugar decir que el editor, que aquí veis es un editor diferente, tiene bastantes cosas similares, otras distintas a el que usamos normalmente, se llama PHP Designer 2005, y puse la noticia ya que bastante gente me escribía preguntando cuál era el editor que estaba utilizando, y puse una versión shareware del PHP Sphere Editor para descargar en la página. Y recibí un email de Liz, una colega, una hispana, aunque no dice de qué nacionalidad, y que no sé por qué razón escribe desde Suecia, no sé si está allí trabajando o a qué se debe, pero me indicaba en ese email este otro editor, PHP Designer 2005, que a diferencia del PHP Sphere es gratuito, es un editor de gran calidad que tiene todas las posibilidades y funcionalidades del PHP Sphere Editor, e incluso cuenta con más opciones, y cuenta con ayuda para escribir código, no solo PHP sino también HTML, CSS, XML, JS, JavaScript y SQL en distintas formas. O sea que por lo tanto es un editor muy completo, con ayuda en todo tipo de funciones y aplicaciones que se puede hacer también. Por lo tanto creo que está de lo más interesante. En la página podéis ver dónde descargarlo y más información. Volvemos a lo que nos interesa. Estábamos hablando de sesión start. Estos son 3 de los scripts
que utilizamos en la aplicación que creamos en los anteriores videotutoriales, la de añadir enlaces, y en los tres, aquí en este estamos en Add BMS, añadir bookmarks, y observa como aquí, después de llamar a las funciones que va a utilizar, aparece sesión start, la función que nos permite iniciar una sesión. Pero en delete bookmarks también vemos cómo aparecía, o en change password también como aparecía. Como ves, son en los scripts que tienen como característica común que el usuario ya está logueado, por lo tanto ya inició la sesión. Y de este modo lo que hacemos ahora en cada uno es o bien crear la sesión o bien comprobar que ya existe una sesión creada y tomar las variables de esa sesión. Porque, resumiendo, lo que hace esta función sesión start, comprueba si ya hay una ID de sesión actual, existente. Si no la hay, la crea. Y si la hay, lo que hace es cargar las variables de sesión que estén registradas y a partir de ese momento podamos usarlas en el script. Por eso es una buena idea, como veíamos en los scripts que acabamos de volver a remirar de la aplicación ya creada, es buena idea llamar a sesión start al comienzo de todos los scripts que usen sesiones. De este modo nos aseguramos que la sesión esté iniciada. Un segundo modo de iniciar una sesión es siempre que intentemos registrar una variable de sesión, ya que en ese momento se crea también una sesión. Lo veremos un poco más adelante cuando hablemos de las variables de sesión. Y el tercer modo en el que podemos iniciar una sesión es configurando PHP para empezar una automáticamente cuando alguien llegue a tu sitio. Podemos hacer esto mediante la opción sesión auto start en el archivo de nuevo PHP ini. Ahí lo ves, sesión auto start. Hay que configurarlo como verdadero. Y después de iniciada una sesión, lo que tenemos que hacer es registrar las variables de la sesión. Porque con el fin de que se pueda seguir la pista de una variable de un script a otro, necesitamos registrarla con una llamada a la función sesión register. Y aquí vemos un ejemplo concreto. Tenemos que pasar entre paréntesis y entre comillas. Observa que aunque es una variable, cuando lo pasamos aquí no tiene que llevar el símbolo de la variable, sino entre comillas como string el nombre, mi var en este caso. Por tanto, recuerda que con sesión register tenemos que pasar un string conteniendo el nombre de la variable y que no incluye el símbolo $, de la variable. Esto lo que hace es grabar el nombre de la variable y a partir de ese momento seguir el valor que tenga esa variable. Variable que será seguida hasta el fin de la sesión o hasta que manualmente de nuevo usando ese palabra, la desregistremos, deje de estar registrada y manualmente podemos hacerlo. Podemos registrar más de una variable de una vez, proveyendo una lista separada por comas de los nombres como strings de las variables. Lo vemos aquí, de nuevo sesión register, y como strings, en este caso pasamos 2, podríamos pasar el número de variables que quisiéramos. Por tanto, creamos la sesión, registramos las variables de sesión y usamos las variables de sesión. Para poder darle a cualquiera de las variables de la sesión un alcance que pueda ser usado, primero tendremos que empezar una sesión mediante el uso de cualquiera de las opciones que hemos descrito hace un momento. Sí, como tratamos en uno de los primeros videotutoriales, en la introducción a PHP, en el PHP ini pones register globals como on, podrás escribir entonces de la forma corta los mandatos. La razón por la que en las últimas versiones de PHP viene como off register globals es por razones de seguridad. Hemos explicado en profundidad en los foros ante una pregunta cómo va este tema y cómo puede solucionarse. Puedes verlo en los foros de Séptimo Continente.
De ese modo podrías acceder a una variable pues simplemente poniendo el nombre de la variable ya definida, myvar. Si no tienes register global como on, puedes entonces acceder a una variable mediante el uso del array asociativo en el modo en el que aquí podemos verlo. De este modo, una variable de sesión no podrá ser sobreescrita mediante datos get o post, lo que es una seguridad, pero que también debemos de tener en cuenta a la hora de crear código. Y también podemos en cualquier momento comprobar si una variable es una variable de sesión mediante el uso de la función sessionIsRegistered y como string pasando el nombre de la variable, lo que nos indicará si es una variable de sesión o no. Función que nos devolverá verdadero si la variable es una variable de sesión y falso en el caso contrario. Pues para terminar con esta primera aproximación teórica al tema, nos queda por ver cómo tenemos que hacer para desregistrar variables y destruir la sesión. La palabra desregistrar no existe en castellano, pero cuando queremos que una variable deje de estar registrada. Como no es que la borremos, ni que la eliminemos, ni de otro tipo, lo que hacemos es desregistrarla. Si no existe esa palabra, pues tendremos que inventarla. Cosa que podemos hacer mediante el uso de la función sessionAndRegister y de nuevo pasando como string, no como variable, el nombre de la variable que queremos que deje de ser una variable de sesión. Y esta función solo puede desregistrar una variable de sesión simple cada vez que la usemos, a diferencia de lo que pasaba con sessionRegister, si recuerdas lo vimos hace un momento, en que podíamos registrar a la vez varias variables. Lo que sí podemos es usar sessionUnset, que lo que hace es desregistrar todas las variables de sesión de una vez. Por lo tanto, mediante el uso de esta función hacemos que no exista ninguna variable de sesión al desregistrarlas todas. Que podría ser, por ejemplo, el sistema utilizado cuando queremos destruir una sesión mediante el uso de sessionDestroy y que debe hacerse siempre antes, primero desregistrando todas las variables de sesión, por ejemplo con el uso de sessionOnset, y posteriormente utilizando sessionDestroy, con lo que se limpia, desaparece la ID de sesión y la propia sesión, por tanto. Lo que hemos visto hasta aquí es necesario para poder entenderlo, pero puede parecer un poco abstracto, y lo que vamos a hacer por tanto es un ejemplo en el que utilicemos estas funciones de creación de una sesión y de utilización de variables de sesión. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo para ver la mecánica. Y vamos a hacerlo mediante la creación de una especie de pequeña aplicación formada por 3 páginas, y veremos de ese modo el funcionamiento de las IDs de sesión, de las variables de sesión. En la primera página, a la que llamaremos page1.php, empezamos una sesión, registramos las variables con un nombre de sesVar, y aquí puedes ver el código completo. Al final hay un trozo HTML que lleva a la segunda página. SessionStart, con lo que empezamos la sesión. SessionRegister, con lo que registramos una variable de nombre sesVar, y observa cómo después de registrada le damos un valor a la variable sesVar, que en este caso es un valor string. Por tanto, cambiamos el valor de la variable después de que ésta ya haya sido registrada, pero también podríamos hacerlo del modo opuesto. Primero configurar el valor de la variable y luego registrarla como una variable de sesión, que estará disponible en la página y en las páginas siguientes en las que siga existiendo una sesión iniciada. Si probamos la aplicación, aquí arriba aparece el mensaje que indicábamos, el contenido de sesVar es, y el valor que tiene la variable que allí indicábamos. Si tiene un enlace, va a pasar a la siguiente página, que ahora veremos. De momento parece que no haya cambiado nada porque el contenido es el mismo, pero esta es la página 2.
Página 2, que como ves empezamos de nuevo con sesión start para que la variable de sesión esté también accesible en esta página. Si no fuera así, no cargaría las variables de la sesión, que en este caso es la variable sesbar. Podemos comprobarlo si aquí eliminamos, es en la página 2, aunque no se esté viendo, lo eliminamos, lo voy a guardar para que no haya duda. Pasamos a la página 1, que es esta, y la probamos. Observa, la página 1 pone, pero ahora pasar a la página 2. Observa que nos aparece el contenido de sesbar es y no aparece el contenido porque no llamamos a la sesión y por lo tanto no puede cargar las variables de sesión. Si volvemos a la página 2 y volvemos a recuperar sesión start y guardamos, vamos a volver a probar la aplicación y observa, estamos en la 1, aparece la información y aparece el valor que tiene la variable. Vamos a la 2 y observa cómo sigue apareciendo, ya que ahora sí empezamos la sesión con sesión start. Por lo tanto, en este script, que es el de la página 2, el valor de la variable de sesión se mantiene porque se pasa mediante la sesión ID, que empezamos con sesión start, con el ID de sesión. Pero después de usar la variable, estamos en la página 2, llamamos a sesión un register, como puedes ver aquí, y desregistramos la variable. De este modo, la sesión, aunque exista, pero la variable sesbar ya no estará registrada y por lo tanto no pertenece. Como es la única, no aparecerá, o si preguntamos por ella en concreto, veremos cómo no tiene valor ya que está desregistrada. Si lo vemos en la aplicación desde el principio, es la primera página, vamos a probarla. En la primera, como vemos, creamos la sesión, una variable de sesión con register y le damos un valor a esa variable. Por lo tanto, cuando se lo preguntamos, la variable existe y nos devuelve el valor. Al pasar a la siguiente página y utilizar sesión start, el valor de, por lo tanto, existe la sesión, una ID de sesión, y las variables registradas, que en este caso es sesbar, sigue existiendo también. Sin embargo, recuerda que en la página 2 lo que hacemos es sesión un register, por lo tanto sesbar deja de estar registrada, y ahora al pasar a la 3, a la página 3, aunque sigamos empezando la sesión start, esta variable sesbar ya no es una variable registrada y por lo tanto no tenemos un valor permanente que nos permita recuperarlo en esta nueva página. Y por último, en esta página 3, donde llamamos a sesión start, pero ya no existe la variable y por lo tanto nos la devuelve, aquí como ves hacemos una sesión destroy, que recuerda que lo que hace no es desregistrar una variable, sino que destruye la sesión y a partir de este momento, en la página, aunque volviéramos a llamar a las variables que podían formar la sesión, no estarían accesibles, ya que la sesión ya no existe al haber usado sesión destroy. Cuando configuramos una sesión de control, existen un conjunto de opciones que podemos también configurar en nuestro PHP ini, en el archivo PHP ini de nuevo. Aquí tenemos una lista de las opciones más útiles y una descripción de cada una de ellas. No vamos ahora ni mucho menos entrar en cada una, ya que alargaría los videotutoriales y el curso de una forma inacabable, pero están perfectamente explicadas y hay que buscarlas en PHP ini y modificarlas según lo que quieras hacer. Como siempre, la imagen con la tabla irá acompañando al vídeo tutorial para que quede para posteriores referencias y siempre cuando estés viendo el vídeo también puedes pararlo en cualquier momento para ver cualquiera de los detalles de las tablas o de cualquier otro tipo. Y finalmente vamos a ver un ejemplo más sustancial mediante la creación de una autentificación con uso de sesión de control, porque posiblemente el uso más común de las sesiones de control es mantener la pista de los usuarios después de que se hayan identificado a través de un mecanismo de login.
En este ejemplo combinaremos la autentificación desde una base de datos MySQL con una sesión de control para poder proveer esta funcionalidad. Funcionalidad que formaba parte de la base del proyecto de la aplicación de comparte links que creamos en los anteriores videotutoriales y que usábamos para la autentificación y personalización de los usuarios y que desde luego reutilizaremos en otros proyectos. Para llevarlo a cabo crearemos una simple tabla en la base de datos, ya lo hicimos en otras ocasiones, esto es el SQL simplificado, dependiendo si lo haces en localhost. En fin, simplemente crear una base de datos y dentro de esa base de datos lo que hacemos es crear una tabla, como puedes ver aquí, con dos campos, y vamos a introducir un único dato, ya que después en esta aplicación va a ser solo para utilizar, no tenemos ninguna donde crear un nuevo usuario, aunque sí lo tenemos en la aplicación ya creada. Aquí ya con los datos entrados serán estos los que tengamos que poner para ver el funcionamiento de una sesión de control mediante el uso de login. En la estructura de esta aplicación, que sirve para explicar esa parte del control de los usuarios mediante el uso de login y las sesiones de control, va a constar de 3 páginas. Aquí puedes verlas: out main PHP, members PHP y logout PHP. Si lo vemos en la propia aplicación funcionando, aquí vemos el archivo outmain PHP, en el cual tenemos un formulario que nos permite loguearnos con los datos indicados. Si intentamos entrar en la sección de miembros sin estar logueados, nos devuelve un mensaje diciendo que no estamos logueados y por lo tanto no podemos entrar, que solo los miembros logueados pueden ver esa página. Si entramos cualquier dato que no sea correcto, en usuarios y contraseñas, de nuevo nos indica que no ha podido, en este caso, que no se ha podido hacer login, da error, ya que no, al compararlo con los datos que tiene en la base de datos, no concuerda y por lo tanto no se puede llevar a cabo el login. Pero si lo hacemos de forma correcta, que son los datos que están en la base de datos, que es test user para el ID de usuario y la contraseña test 123, quiero recordar, al pulsar sobre login, si está correcto, entonces en este caso nos aparece la página de inicio. Ahora estás logged in, estás logueado como el nombre de usuario que tenemos en este caso, test user, y aquí ahora para entrar en la sección de miembros. Y ahora observa como para entrar ya va a tener que utilizar esa sesión ID, sesión de control, y va siguiéndole el rastro a test user todo el tiempo que esté ahora logueado. Tenemos la sección de miembros, de nuevo sigue recordándonos que somos test user, sabe quiénes somos, los datos están identificados, eso es una sesión de control, y aquí podría ir cualquier tipo de contenido para los miembros, y que en este caso podemos verlo porque estamos logueados. Si volvemos a la página principal, desde ya también tenemos la posibilidad de la tercera de las páginas, que es la de logout, para desloguearnos, también otra palabra que no existe en castellano, pero que de alguna manera hay que llamarle cuando dejamos de estar logueados en la aplicación. Por lo tanto, aquí hacemos logout y nos lo indica ahora aquí logout. Y si volvemos a la página principal, ya no sigue nuestro rastro, ya no somos el test user, que el nombre de usuario que ponía antes, ya que no existe ya esa sesión de control. Vemos el código para esta aplicación. La mayor parte del código se encuentra en el archivo outmain PHP, que aquí podemos ver en su totalidad. Es un script medianamente complicado, pero a estas alturas ya tienes que entenderlo perfectamente. En esta parte final aparece el formulario con el cual se hace login, recuerda el que aparece en la página. En esta parte inicial lo que hace es conectarse a la base de datos para poder llevar a cabo los intercambios con la base de datos, y la otra parte es donde se lleva a cabo la acción de intentar loguearse y ver si se puede hacer o no.
Pero en general, para entender cómo funciona este tipo de scripts, hay que centrarse en que se mueven en torno a la variable de sesión que aquí denominamos valid user, que aquí puedes ver. La idea básica es que si alguien se identifica correctamente, lo registramos una variable de usuario, una variable de sesión a la que llamamos valid user y que contenga su user ID. Por lo tanto, será como su carnet de identidad mediante todo el tiempo que esté en la sesión, y recuerda que eso nos permite tener identificado al usuario, pero sin embargo no tener que estar haciendo público todo el tiempo su información. Lo único que se ve en el navegador es su user ID, el valid user, mientras que el resto de la información siempre dependerá del servidor. Lo primero que hacemos en este script es llamar a sesión start, con lo que se cargará las variables de sesión, valid user en este caso, si ya ha sido registrado. Pero observa cómo en los otros scripts de la aplicación también empezamos como sesión start, con sesión start, y en logout también con sesión start. De este modo, en caso de que exista la sesión iniciada y por lo tanto con una variable valid user registrada, haremos que esté presente también en el resto de los scripts de la aplicación. De ahí el uso de sesión start, la razón por la que siempre cuando empecemos un script donde puede utilizarse la sesión de control, empezarlo siempre con sesión start. Observa que tal como está estructurado el script, cuando una persona llegue por primera vez a nuestra aplicación y por lo tanto no está logueado, todas estas condiciones if que aquí vamos viendo, ninguna de ellas se cumplirá. En un principio no tiene user ID ni tiene password, no tiene una sesión registrada, y esto va a hacer que llegue hasta esta parte del script, que es donde se le presenta un formulario para que lleve a cabo el login, para que lo cubra y lleve a cabo el intento de entrar en la aplicación ya con una identidad. Porque observa que en otros casos que ya utilizamos formularios de este tipo no lo hicimos, pero que puede ser perfectamente aquí en la parte del formulario donde va la acción, que es lo que va a hacer cuando cubramos y cuando pulsemos sobre el formulario. Observa que en este caso llama al mismo archivo, por lo tanto vuelve a llamar al main PHP y volverá de nuevo a llevar a cabo todas estas comprobaciones cuando el formulario esté cubierto. Y como ves aquí en esta primera parte, cuando le proveamos un user ID y un password, conecta a la base de datos e intenta ver si se puede conectar con esos datos, y a partir de ese momento, si es así, creará un valid user al registrarse la sesión. La sesión register valid user. Y observa cómo el nombre de la variable, como decíamos antes explicando la parte teórica, se pasa como string sin el símbolo de variable, pero aquí arriba, donde indicamos valid user, lo hacemos igual al user ID. Por lo tanto, la ID del usuario será la que aparezca como valid user a lo largo durante todo el tiempo en el que el usuario esté dentro de nuestra aplicación. User ID, que aquí vemos como nombre de usuario que tiene que indicar. Por tanto, resumiendo, aunque yo creo que esta parte ya queda claro, cuando esa persona que quiere loguearse cubra el formulario y pulse sobre el botón, el script es reinvocado de nuevo, el mismo script automain PHP, y ahora sí tendremos un user ID y una contraseña que pasa en el formulario para intentar autentificar y almacenar ese user ID y esa contraseña, ese password, los dos valores que tiene que pasar en el formulario, y a partir de ese momento podremos identificar a ese usuario comparándolo con los datos de la base de datos. Esta es la parte de la conexión a la base de datos. Y recuerda, esto ya lo vimos en otras ocasiones, empezamos utilizando dbcon, una variable a la que llamamos así, y que es la conexión a la base de datos, y utilizamos la función mysql connect, y como argumentos le pasamos el localhost, que aquí será la dirección IP o la dirección del host donde tenemos la base de datos, el nombre de usuario con el que podemos entrar en la base de datos y la contraseña, como ya hicimos en otras ocasiones. Y aquí es donde está el query, la consulta, la petición a la base de datos. Observa cómo le indicamos
que busque el nombre de usuario, user ID y password, y si el resultado, que es lo que aquí almacenamos, es mayor de 0, por lo tanto aparece con cuerda, nos indica por lo tanto que sí existen esos mismos datos en la base de datos, y por lo tanto pasamos a esta parte en la cual crea la sesión. Crea la variable validUser, que es una variable de sesión de las que hablamos hace un momento en la parte teórica, y que recuerda que a partir de ese momento es la que va a ir siguiendo la pista de este usuario siempre que esté dentro de la aplicación y no lleve a cabo un logout. Y observa de nuevo dentro de la estructura de este archivo a un main PHP que si se loguea correctamente y se crea la sesión, aquí como ahora indicamos en esta parte, si la sesión está registrada y validUser, entonces ahora aquí ya nos indica un echo, has hecho login, y ya por lo tanto no tiene que aparecer el formulario, que era el que aparecía en caso de que esto no se cumpliera, y simplemente se lo señalamos que ya ha hecho login, y que puede hacer logout si quiere, llamando al archivo PHP, le ponemos también un enlace, y después también la posibilidad de entrar en la parte de miembros que está aquí abajo, que por lo tanto ya aparecía antes, pero recuerda que solo se podrá entrar en ella si está logueado. El enlace está, pero en caso de que no haya hecho login y por lo tanto no exista la variable de sesión validUser, identificada por el ID del usuario, su nombre de usuario, no podrá entrar en la sección de miembros. De nuevo, de forma rápida, viéndolo sobre la propia aplicación, aunque entiendo que puede hacerse un poco pesado, pero simplemente para ver esto yo creo que quedará más claro. Recuerda, entrando con era lo que indicábamos antes aquí, ahora antes de loguearse tenemos ya el enlace de sección de miembros por el lugar donde aparece en el script, pero recuerda que si aquí ahora pulsamos y no estamos logueados, nos indica que hay un error, ya que no existe la variable de usuario necesaria. Sin embargo, si nos logueamos bien con los datos que indicábamos y hacemos login, recuerda que vuelve a llamar a la misma página, pero ahora se hará correctamente, y observa cómo desaparece el formulario, nos indica que ya estamos bien logueados, y sigue apareciendo el enlace a sección de miembros, pero ahora como ya existe el user ID, si pulsamos sobre sección de miembros sí que entramos en la siguiente página, que es la página de miembros. Página de miembros que aquí vemos, en la que ya el código es muy simple, como ves. Para empezar usa sesión start para empezar una sesión, como siempre, y después comprueba si la sesión actual contiene un usuario registrado mediante sesión isTheRegister, y pasando de nuevo como string el nombre de la variable de sesión validUser. Y como ves, mediante el condicional, si existe el validUser, por lo tanto es un usuario registrado, presenta los datos de la página de miembros, y en caso de no ser así, entonces indica que no estás logueado, y solo los miembros logueados pueden ver esta página, que era lo que nos pasaba cuando intentábamos entrar desde lo del login antes de loguearnos. Y por último tenemos el tercer script, que es el del logout PHP, que vemos aquí, y que sirve para hacer que un usuario salga del sistema. Por lo tanto, tenemos que, ya también lo indicamos antes en la parte teórica, que desregistrar la sesión o el usuario y destruir la sesión. De nuevo, un código a estas alturas ya simple. Empezamos como siempre con sesión start, como siempre que sea un script que va a utilizar la sesión de control, y almacenamos el viejo nombre de usuario, aquí lo vemos, allUser igual a validUser, nombre válido de usuario que inmediatamente va a desaparecer al utilizar sesión unregister, que recuerda que con él lo que hacemos es eliminar la variable de sesión, en este caso validUser, y posteriormente destruimos la propia sesión con sesión destroy, y por lo tanto cuando se lleve esto a cabo la sesión desaparece y el usuario deja de estar logueado, deja de existir la sesión y por lo tanto el control que hacíamos mediante el user ID. Y en la otra parte que vemos aquí podemos entender para qué creamos la variable allUser, porque observa que aquí comprueba
que el user tiene algún valor, lo que nos indica por lo tanto que si el user tiene algún valor significa que antes existía un valid user. Aquí ya no existe porque lo borró con sesión and register, lo de registro, pero sí existía, y en ese caso lo que hace es indicar que ha pasado lo que acabamos de hacer, que se ha hecho logged out. Pero en los otros casos, si no es así, por lo tanto devolverá otro tipo de errores, que puede ser o bien que no se ha hecho logged out, o bien que por alguna otra razón se llegó a la página sin haber hecho log. Las posibilidades que hay. Por lo tanto, utilizamos all user para comprobar que ese usuario al que le va a aparecer logged out estaba antes logueado. Y por último ponemos de nuevo un enlace que nos permite volver a la página principal, en la cual podrá loguearse si quiere hacerlo de nuevo. Esto es el mismo sistema que utilizamos en la aplicación, que ya explicamos en su momento, que veríamos más en detalle, y creo que con esto las sesiones de usuario y de control y el modo en el que funciona el login quedan más que claras. Y es uno de los temas fundamentales, ya que hay muy pocas aplicaciones donde no se necesite algún tipo de control sobre los usuarios que se identifican en nuestras aplicaciones. Nada más, videotutorial número 34 que llega hasta aquí. En el próximo empezaremos a ver una nueva aplicación en profundidad.